Muy buen día, gracias por estar en AR al ritmo de la noticia. En este espacio dedicado al seguimiento de El Pulso de la Sucesión Presidencial. Es un espacio donde se tratan los temas que se encuentran en el debate de la agenda del México actual. Acompáñenos en los próximos minutos para informarse de las noticias del evento político más importante de México. Pero por favor, antes de entrar de lleno a las noticias, suscríbase, dé like y suene la campanita para apoyar y continuar con este espacio informativo. Y como ya es costumbre, amigos, iniciamos este espacio con la información que destacan las primeras planas de los diarios de circulación nacional que se imprimen en la Ciudad de México. Veamos cuáles las principales notas de El Universal. Veamos. Presidencia, la de 8 columnas del Universal, dice: Presidencia y salud se echan la bolita por superfarmacia. Ambas dependencias y la Defensa Nacional se deslindan sobre los trabajos en la megabodega que se inaugurará el 30 de diciembre y de la cual no hay avance ni información. En su segunda nota importante, Dante dice no a Xóchitl, PAN y PRI detestables. El 20 de enero tendrán candidato presidencial, anuncia Movimiento Ciudadano, termina el conflicto político en Nuevo León. El líder del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien se descartó como candidato presidencial, dijo que por ningún motivo se aliarán con Xóchitl Gálvez. 10 días bastaron para que el PAN y el PRI reafirmaran que son lo más detestables de la política mexicana. En otra de sus notas, Morena dice en una entrevista exclusiva a Santiago Tabe, el candidato panista a la Ciudad de México, dice que Morena lleva 2 años tratando de descarrilarlo. En otra de sus notas también importante, en los espectáculos, en el cine, Queta Labat, una consentida de Dios. La actriz de la época de oro del cine mexicano, la televisión y TikTok murió a los 94 años. Veamos ahora el periódico Reforma. En su principal nota dice: cede el PRIAN, da silla a Samuel. Dice: acaban con pugnas, amparos, juicios y descalificaciones y turbas en Nuevo León. En forma sorpresiva y tras días de conflicto por 2 gobernadores que se declararon en funciones, el PRI, el PAN y el interino que nombraron, el vicefiscal estatal Luis Enrique Orozco, dieron ayer un paso atrás y quitaron los obstáculos para que el emesista Samuel García reasuma plenamente la titularidad del Ejecutivo Estatal. En otra de sus notas, dice que ordenó Peña espiar a Slim, a periodistas y a otras personalidades. Dice: el presidente Enrique Peña Nieto y su entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong ordenaron a la empresa israelí KBH espiar a empresarios como Carlos Slim y Germán Larrea y a decenas de periodistas en México. En otra de sus notas dice: en la Ciudad de México gastan 1,500 millones de pesos en senderos y no son seguros. Veamos ahora el siguiente periódico, que es La Jornada. En la de 8 columnas del periódico La Jornada dice: Salazar, de Estados Unidos, 70% de armas en delitos violentos en México. Es Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Dice: el tráfico se debe enfrentar como socios, la postura de Biden. Elogia la labor de autoridades nacionales para abordar ese reto. Ha habido avances en el tema por la cooperación, dice Rodríguez Bucio. Aumentaron investigaciones y decomisos de este tipo de pertrechos. En otra de sus notas dice: fin al sainete Samuel García, retorna a la gubernatura.
Y en una de su foto principal, casi de media plana, dice, ahí está una persona cargando un refrigerador ayudada por su esposa o su compañera. Y dice, damnificados por Otis reciben enseres domésticos. Unas 2,000 personas provenientes de diversas colonias del puerto comenzaron a recibir los paquetes de ayuda como parte del programa de auxilio del gobierno federal. Para no perder sus lugares en las kilométricas filas, cientos de familias durmieron las noches de sábado y domingo en los alrededores del estacionamiento de lo que fue la tienda Costco, sitio de la distribución de un refrigerador, un colchón y una licuadora, entre otros artículos. También en otra de sus notas dice, superó el Tren Maya obstáculo a 10 días de su apertura. Andrés Manuel concluyó la obra de un puente en el tramo que va de Escárcega a Palenque. Ahora vamos con el periódico Excelsior. Veamos, busquemos Excelsior. Excelsior, aquí lo tenemos. Dice, en sus 8 columnas, dice, regresa la gobernabilidad a Nuevo León, termina incertidumbre. Luis Enrique Orozco renunció al interinato para que Samuel García pudiera incorporarse al frente del Ejecutivo Estatal. El Congreso local aprobó los trámites en fast track. En otra de sus notas también muy importante es la muerte de Queta Labat. El cine está de luto. La primera actriz quien compartió créditos con Pedro Infante y Jorge Negrete falleció a los 94 años en su casa y acompañada de su familia. En otra de sus notas dice, suman 1.9 millones de desplazados en Gaza. Desde el inicio de la ofensiva militar de Israel, casi 2 millones de gazatíes han tenido que abandonar sus hogares. Ayer, decenas de tanques israelíes entraron al sur de la franja, a pesar de la presencia de cientos de miles de civiles. Ahora vamos al periódico El Financiero. Dice El Financiero, acelera el consumo y apunta a cierre de año fuerte. El consumo privado en México cerrará el año con fortaleza sustentada en el buen desempeño del mercado laboral, las remesas y el crédito de consumo. En otras de sus notas dice, Congreso de Nuevo León avala que García reasuma gobierno. Y también destaca una encuesta a 6 meses de la contienda. Dice, mantiene Sheinbaum una gran ventaja. Eso lo comentaremos más tarde. En otra de sus notas dice, el 70% de las armas que llegan al país son de Estados Unidos, acepta Ken Salazar. Veamos ahora el periódico Milenio. En sus 8 columnas, a toda la plana, dice, interino se aparta, reinstalan a Samuel y apagan la crisis en Nuevo León. El Congreso acepta renuncia de Orozco y cancela licencia de García. Movimiento Ciudadano analiza sustituto en su Consejo Nacional, pero lo revelará hasta el 20 de enero. Y Dante Delgado también acompaña esta nota una foto, presumiendo unos tenis fosfo, como se llama el matrimonio que gobierna Nuevo León. En otra de sus notas, la segunda en importancia, dice, lanza el Tesoro fuerza de choque contra el fentanilo, es el Tesoro de Estados Unidos. Su titular visitará a Andrés Manuel López Obrador. El tesorero otorgará más recursos para rastreo, identificación y sanción de personas y empresas ligadas al fentanilo. Espionaje, dice otra de sus notas, espionaje con Pegasus a Slim y Larrea destapa testigos de la Fiscalía General de la República. Ahora vamos con el periódico El Economista. ¿Qué trae El Economista? Veamos. En su principal nota, El Economista dice, ventas de autos en noviembre aceleran para dejar atrás el nivel prepandemia. Presentan inventario global de emisiones al arrancar la COP28.
Y en una de sus notas también dice mercado bursátil con potencial. El mercado de derivados en México tiene un rezago en comparación con otros mercados accionarios del mundo, afirmó Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de la Bolsa Mexicana de Valores. Y en el Tracking Poll de AMLO sigue tendencia positiva y está en 57.9 de aceptación de acuerdo a Mitofsky. Y veamos las notas que trae el periódico 24 horas en su primera plana. En su principal nota dice: se agota sexenio y arrastra pendientes. Resolver el caso Ayotzinapa y mudar la Secretaría de Estado a otras entidades, entre los principales compromisos de López Obrador desde la campaña a la presidencia a lo largo de su administración, que no ha logrado concretar. A 10 meses de que termine el sexenio, tampoco ha cumplido su compromiso 71 que plantea rehabilitar las 6 refinerías existentes y la construcción de 2 bocas, para lograr que en 3 años se produzca en México toda la gasolina que consumimos. En otra de sus notas principales dice: Cristina, irreemplazable. Eso sí es cierto, Cristina Pacheco, que anunció el viernes pasado su salida del Canal 11 con su programa Aquí nos tocó vivir, que duró muchísimos años, casi 3 décadas. Dice: con el retiro de la multifacética periodista por motivos de salud, se deja un vacío para brindarle voz al ciudadano de a pie. Eso sí es cierto, Cristina será irreemplazable en el Canal 11 con su programa Aquí nos tocó vivir. En otra de sus notas, entre letritas que siempre tiene 24 horas, dice: políticos carecen de agenda para jóvenes, expertos. Ni Claudia Sheinbaum, ni Xóchitl Gálvez, ni Samuel García, cuando era candidato, tenían algo que ofrecer a los jóvenes. Y en su foto principal, que casi es de media plana, volver a empezar. Luego de varias horas de espera bajo el sol, habitantes de la colonia Renacimiento, una de las ubicadas en las inmediaciones del puerto de Acapulco, recibieron un paquete de enseres domésticos tras el paso de Otis. Esta es la gente que perdió todo, como es en la colonia Progreso y en otras colonias populares, que se están entregando los enseres que perdieron con el paso del huracán Otis. Y tras el caos en Nuevo León, Movimiento Ciudadano se queda sin precampaña, luego de que Samuel se bajó de la precandidatura presidencial por la crisis en Nuevo León. Movimiento Ciudadano no tiene abanderado, pero sí usará sus tiempos oficiales en radio y televisión. En tanto, en minutos arreglan conflicto en la entidad. Orozco se hace a un lado y García es restituido. Cuestión jurídica, cuestión política, ya lo sabremos y esperemos que nos disipen algunas dudas en unos momentos. Y como lo destacan las primeras planas, amigos de los diarios, casi llega a su final el drama de Nuevo León, donde Samuel García retoma el control del gobierno del estado. Y Luis Enrique Orozco, como bien lo dice aquí el periódico 24 horas, designado mandatario interino por el Poder Legislativo local, dominado por el PRIAN, se hizo a un lado. Sin duda, la negociación política imperó sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de que ya había dictado que Samuel García debería cumplir su licencia y dejar al interino Orozco. Y Samuel García advirtió más que nada al Partido Acción Nacional y al PRI que estará de regreso, pero en 2030. Lo que sí demostró es que Samuel García, tras de él, su esposa Mariana Rodríguez, influencer en redes sociales, que en muchas ocasiones sus comentarios, anécdotas y videos se vuelven virales, como el caso de los tenis color naranja que mostrara y que llamara Fosfo Fosfo, y que en las primeras planas, como lo hemos visto, como lo hemos leído y visto, Dante Delgado también trae sus tenis naranjas, refiriéndose
a esos tenis que Mariana Rodríguez presumiera en un momento en redes sociales como fosfo, refiriéndose a los tenis fosforescentes que traía naranjas que representaban el color de Movimiento Ciudadano. Y son un par de palabras, amigos, que identifican a la pareja de Nuevo León y que ya le llaman la pareja fosfo, para que vean el poder que tiene la señora licenciada y empresaria Mariana Rodríguez en redes sociales y que fue replicado por todos los medios de comunicación formales e informales. De esta manera vemos que las redes sociales tienen un poder de penetración muy fuerte y más que nada en el sector juvenil, el sector que quería atacar Samuel García en esta precampaña fallida, porque realmente pues nada más tuvo algunos días y tuvo que regresarse por decisión jurídica, política, eso lo sabremos más adelante, pero que ya está otra vez en el poder de la gubernatura del gobierno de Nuevo León. Y tanta fue la popularidad de Samuel García que, de acuerdo a la encuesta de Reforma publicada el día de ayer, amigos, ya tenía el 14% de las preferencias, abajo casi 11 puntos abajo de Xóchitl en el mayor preferencial que se le daba a Xóchitl Gálvez, y en otro caso abajo 7 puntos, y algunas ya encuestas maiciadas decían que ya estaba arriba de Xóchitl Gálvez. Pero este melodrama pretendía ser capitalizado por la coordinadora de la Alianza Fuerza y Corazón, la señora Xóchitl Gálvez, que ya presume en sus camisetas y propaganda la X de chingona. Tomen en cuenta, pero nada de propuestas, puras ideas sueltas, puras palabras, puros eslogans, pero nada de que se vislumbre o describa un programa de gobierno. Pero amigos, vamos por partes. Sobre lo que sucedió en Nuevo León, tiene muchas implicaciones políticas de impacto en el proceso electoral de la sucesión presidencial, pero también jurídicas. Y para que nos disipe las dudas, cuestionamientos y los kilómetros de tinta que se gastaron sobre el caso Nuevo León, tenemos en la línea telefónica al abogado constitucionalista, académico de la UNAM y amigo de este espacio informativo, al abogado Francisco Burgoa. Sí está, producción, ya lo tenemos muy bien. Abogado, muy buenos días, gracias por estar en este espacio AR Noticias. Muy bien. Siguen muchas dudas y todos sabemos la catarata de ilegalidades que se cometieron en el caso de Samuel García. ¿Qué pasó? Todo iba bien en el plan de Samuel García hasta que intervino el Congreso de Nuevo León. ¿Qué es lo que quería Samuel García tras pedir licencia, realizar su precampaña y campaña de Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones de junio del 2024, abogado? Sí. Cuando una licencia por más de 30 días, el Congreso tiene que nombrar al interino. Entonces, ese fue el problema. En ningún momento a Samuel García se le impidió ser precandidato a la presidencia, como él ha venido diciendo que lo bajaron. En ningún momento lo bajaron. Él se bajó solito. Él fue la decisión totalmente de
Sí. Es decir, jurídicamente sí ocupó el cargo Luis Enrique Orozco y Samuel García sí gozó de licencia por esos 2 días y medio. Y eso fue hasta el día de ayer que el Congreso de Nuevo León pues ya aprobó, porque sí aprobó, porque muchas personas decían que bastaba con que Samuel García solamente avisara al Congreso que se iba a reanudar. Pero eso no tiene que ser así por un principio de seguridad jurídica. Entonces, el Congreso el día de ayer, simple y sencillamente, lo que determinó fue estar, por una parte, aceptando la renuncia de Luis Enrique Orozco como gobernador interino y, por otra parte, revocarle esa licencia que se le había otorgado. Y esto fue lo que digamos, de lo que pasó dentro de toda esta parte final, porque sí fue un bastante entuerto jurídico todas las estrategias que empezaron a plantear una y otra vez de las partes, el Poder Ejecutivo de Nuevo León con el Poder Legislativo de Nuevo León. Pero al final, pues esto es lo que tenemos y pues parece que ya va a recobrar la gobernabilidad de Nuevo León. Sí, parece ser que hubo un caos la semana pasada y el viernes, como bien dice usted, abogado, pero amaneció con 2 gobernadores el sábado, ¿no? ¿No es así? El estado de Nuevo León. O sea, el sábado, pues obviamente al primer segundo del sábado 2 de diciembre es cuando pues se originó todo este caos de forma, digo, sí se había anunciado, pues ya con el momento de que llega ya el día y la hora, indudablemente pues ahí es donde vino todo el tema, y esto derivado de que la Corte, unos minutos antes de medianoche, es decir, todavía el viernes 1 de diciembre, emite un comunicado en donde confirma, pues donde otorga una suspensión con el propósito de que se reconozca a Luis Enrique Orozco como el gobernador interino, y esta es la parte de quien no le gustó a Samuel García, porque pues solamente él sabe sus razones, Exacto. más allá de las razones públicas de que ha manifestado de que no iba a permitir que llegara alguien del PRIAN y todas las adjetivos que ha emitido en contra del PRI o del PAN, pues simplemente si él hubiera cumplido su promesa de un gobernador de 6 años, pues bueno, entonces no hubiera pasado nada de esto. Pero Claro. si él hubiera aceptado que el Congreso tiene la facultad de nombrar al gobernador interino, tampoco hubiera pasado todo esto. Entonces, Samuel García fue víctima de Samuel García. Eso es un hecho. Muy bien, y la carta, abogado, la carta, qué cosa, ¿no? Esa carta de los 11 puntos que dio a conocer Samuel García contra los legisladores de mayoría en el Congreso local, ¿no? Del PRI y el PAN, que decían que lo querían chantajear y que querían muchas canonjías. Eso, ¿cómo cabe dentro de toda esta trama, abogado? Pues simplemente me parece un absurdo. O sea, tengo una carta pero no la voy a mostrar y son 11 puntos. Y aparece que esos 11 puntos van a estar firmados por Marco Cortés, por Alejandro Moreno o por diputados y diputadas del Congreso. O sea, no tiene ninguna lógica. ¿Que puede ser cierto? Sí, pero también que puede ser mentira, por supuesto. Y aquí no se trata solamente de decir yo tengo un papelito que tiene 11 puntos y quién lo entregaron, porque simplemente estamos hablando de la palabra de uno con la palabra del otro. Sí. Y al final, si tiene pruebas Samuel García de que hubo un intento de chantaje o una situación así, lo único que se le pide es lo mismo que se le ha pedido todo este tiempo, que cumpla con la Constitución, que cumpla con la ley y punto. O sea, porque si nada más se va a quedar con su comentario de que luego lo voy a sacar, o sea, en que o sea, me parece de verdad verdaderamente absurdo que se le ponga atención a una expresión de esa naturaleza y que inclusive el presidente de la República también tomó como referencia a eso. O sea, le dio credibilidad. Obviamente cada quien le va a dar la credibilidad como pues, dependiendo ahí a lo mejor de su posición política. Pero para mí como abogado pues simplemente es pruebas, necesito pruebas. Claro. De lo contrario, no tengo ninguna razón para creer o para no creer. Y mientras no haya algo que pruebe, pues simplemente carece de una validez. Y es un principio lógico. Muy bien. Pero al final así es como estamos. Entonces,
Samuel García hizo un lado todo el marco jurídico y enlodó todo este proceso, todo este caos o todo este sainete para beneficio personal, ¿verdad? Así es, no hay otra forma de explicarlo. Ajá. Y lo peor son las mentiras que dice una y otra vez. Esas mentiras de que lo bajaron, de verdad, no tiene ningún sentido porque ¿en qué momento lo bajaron? Claro. Ahora resulta que lo bajaron porque el Congreso no nombró a un gobernador interino de Movimiento Ciudadano. Eso no tiene ninguna lógica y es algo totalmente ajeno al proceso electoral, a la candidatura presidencial. Él fue víctima de sus comportamientos. Eso es evidente. Se victimizó, o sea, quería tener o sentar el poder en Nuevo León y ser candidato a la vez, ¿no? Eso es ilógico, ¿verdad? Va contra toda lógica del derecho, de la política, de todo, en estos momentos de la sucesión presidencial. Así es, totalmente. Muy bien, abogado. Muchas gracias por aclararnos estas dudas y gracias por participar en este espacio, su espacio, abogado AR Noticias. Claro que sí, de verdad, un gustazo, te mando un fuerte abrazo y un saludo de esta audiencia. Igualmente para usted. Buen día, gracias. Chao. Bien, amigos, ya escucharon en voz de un especialista de lo que sucedió jurídicamente y también, ¿por qué no?, políticamente en el caso de Samuel García. Pero la crisis que tuvo Nuevo León, el partido Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, como lo mencioné también hace unos instantes, quiso ser capitalizado por Xóchitl Gálvez. A pesar que ya vieron que en las primeras planas de los diarios de este día, pues si gustan pueden echarle un ojito después, verán la alegría, el entusiasmo de Dante Delgado de traer sus tenis fosfo y ver que no ha pasado nada, que continúa y además insulta al PRI y al PAN diciéndole lo más desdenable que hay en la política son estos dos partidos. Es muy interesante todo este movimiento porque realmente de esto y más se va a ver, de estos y más lodos se van a ver en el proceso de la sucesión presidencial. No va a ser un proceso tan limpio como se esperaba y Samuel García ya lo demostró, que hay lodo y mucho lodo para embarrar a mucha gente y todo el proceso. Pero veamos la crisis, como hace rato mencioné, esta crisis que tuvo Nuevo León, el Partido Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, como lo mencioné también hace unos instantes, quiso ser capitalizado por Xóchitl Gálvez. Obviamente, el Congreso local está controlado por el PRI y el PAN, tenían que acompañar a su coordinadora y hacerle el juego sucio o el juego pesado a Samuel García, y así se lo hicieron en este proceso, muy independiente y muy respetable de lo que dijo el abogado Francisco Burgoa. O sea, sí hay una confrontación muy fuerte ahí entre Movimiento Ciudadano y la coalición, ¿cómo se llama, productora? ¿La coalición qué es? Fuerza y Corazón y Amor entre Cañaverales, de Xóchitl Gálvez, de que sí le hicieron mucho ruido y un juego sucio a Samuel García ahí en el Congreso de Nuevo León. Pero además, Xóchitl Gálvez consideró que Samuel y Movimiento Ciudadano se deberían unirse a la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el PAN, PRI y PRD, y un desaparecido grupo de la sociedad civil, amigos, aplastado por las decisiones de las cúpulas partidistas de esta coalición. Recuerden que Xóchitl Gálvez siempre se ha dicho que es una candidata ciudadana, pero en su equipo está controlado por grandes figuras o figuras prominentes del priismo y del Partido Acción Nacional. El argumento de Xóchitl es el desorden y caos del Partido Naranja, según ella,
Cuando, estimados amigos, la anarquía que se vive en el equipo, no equipo, podemos decirlo, equipo no equipo, de la señora del Huipil y ella misma no dan una. O sea, Xóchitl Gálvez está desgastando su Huipil. Para muestra basta comparar a su equipo de campaña, donde la futura candidata Xóchitl Gálvez no integró a ninguno, ya lo hemos reiterado, a ninguno de la sociedad civil, y liderado por el ausente Santiago Krill, de gran trayectoria panista. En cambio, enfrente, en Morena, PT y Verde, el equipo liderado por el exrector Juan Ramón de la Fuente es incluyente, plural y con una visión de Estado y de gobierno. No lo hemos dicho nosotros exclusivamente. Varios analistas, especialistas en política han dicho que es un equipo conformado que es incluyente, plural y por figuras prominentes. Recuerden que en esta administración la cultura, el grupo académico, algunos sectores de la clase media han sido relegados, y con este anuncio, con este equipo que hiciera Claudia Sheinbaum a principio de semana, se pretende incluir todas esas áreas que fueron olvidadas y que van a tener una gran relevancia en su próxima administración de ganar las elecciones presidenciales Claudia Sheinbaum. Recuerden que ella viene de un sector académico muy fuerte, muy activo y muy progresista. Y también, pues, va de la mano la cultura, cosa que aquí, en esta administración, fue olvidada. Entonces, amigos, es muy importante tomar en cuenta estas cosas para poder sacar sus conclusiones, sus reflexiones, sus comentarios sobre cómo está el pulso de la sucesión presidencial. Pero veamos, para demostrarles que la candidata de la X muy chingona, ¿no? Como se dice llamar ella, y qué es lo que ha hecho en su nueva imagen, que claramente es manejada por Claudia X González y Max Cortázar. Recuerden que Maximiliano Cortázar, es una gente que le gusta las campañas sucias y enlodar a todo el mundo. Y eso es muy claro en los últimos mensajes, en los últimos videos, a donde dicen que Claudia Sheinbaum es un peligro para México, cuando realmente se ha visto que Morena, el movimiento de Claudia Sheinbaum, progresista, no ha tenido problemas con la economía, han tenido algunas confrontaciones con algunos sectores empresariales, pero no con todos, y ahora han visto que se puede ir adelante sin ningún problema. Ha mejorado las condiciones del salario mínimo de los trabajadores, que ahora ya está casi en 248 pesos, 249 pesos casi, diarios. Con el salario mínimo a partir de enero tendrán que pagarse mensualmente 7,480 pesos mensuales, como el salario mínimo. Entonces, eso es un gran beneficio que pocos ven. Y el Tren Maya, que ya en unos días más se inaugurará y que sus boletos ya fueron agotados en los primeros minutos al ponerse a la venta. Entonces, ¿cómo está la situación de Xóchitl Gálvez en las encuestas? Si Reforma ayer la puso, bueno, en un lugar aceptable, El Financiero no canta tan mal las rancheras y la pone en muy buena posición. Entonces, veamos cómo las campañas negras de Claudia X González y Max Cortázar la tienen de acuerdo a la encuesta de El Financiero. Dice, si los candidatos a presidente en 2024 fueran los siguientes, ¿por quién votaría usted? En octubre, Xóchitl Gálvez
de la coalición PAN-PRI-PRD tenía el 28% de las preferencias. En este noviembre, Xóchitl Gálvez, de acuerdo a la encuesta del Financiero, tiene el 31%. Samuel García tenía en octubre el 8%, ya bajó, obviamente él ya se bajó de la contienda, ya tiene el 7%. Claudia Sheinbaum de Morena, Partido Verde y PT, en octubre tenía el 46% de las preferencias electorales. En noviembre el 50%, escuchen bien, el 50%. Entonces sigue una diferencia en esta ocasión, de acuerdo al Financiero, de 19 puntos porcentuales. En octubre había una indefinición del 18% de la gente que es mayor de 18 años en condiciones de votar, y ahora en noviembre tiene el 12%. ¿Cuál es su opinión acerca de si es favorable, desfavorable, neutral o no la conoce? Claudia Sheinbaum tiene una calificación favorable del 46%, desfavorable 30% y neutral 17%, y 7% no la conoce, y eso fue en octubre. En noviembre, Claudia Sheinbaum subió 3 puntos en favorable, 49%, 35% desfavorable, en neutral 10%, y no la conoce el 6%. Entonces está aumentando su presencia en el país Claudia Sheinbaum. Y Xóchitl Gálvez, veamos, en octubre era una imagen favorable del 30%, desfavorable el 42%, neutral 16%, y no le conoce 12%. En noviembre, amigos, Xóchitl Gálvez tiene un reconocimiento del 32%, 51% desfavorable, o sea, subió, tenían en noviembre 42%, en una posición desfavorable aumentó 9%, 8% es neutral y 9% no la conoce. Samuel García, pues ya veamos, iba muy bien, tenía una imagen favorable del 19% en octubre, en noviembre 20%, y el 52% en noviembre de desfavorable. Entonces ahí la llevaba Samuel García. Es una encuesta telefónica nacional realizada a 1000 adultos por parte del Financiero del 24 y 25 de noviembre de 2023. Vean, amigos, la importancia que tenía Samuel García y que se bajó y no quiso. ¿A quién beneficia ahora su salida? A Xóchitl Gálvez, que le estaba prácticamente robando una parte del electorado a Samuel García, Xóchitl Gálvez, o a Claudia. Creo que Claudia, sus números están estables, sigue teniendo esa diferencia de 19-20% arriba de Xóchitl Gálvez en estos periodos de las precampañas. Xóchitl Gálvez pues tiene más negativos que positivos, y veamos si logra revertirlo, que es muy difícil, porque hay una condición, y aquí Fernando Zárate, el aspirante de Morena a la alcaldía de Álvaro Obregón, en este espacio lo dijo muy claro, muy consistente. La gente ya está muy politizada y ya quiere resultados, respuestas. Si no, de lo contrario, se van a otro partido. Ya lo han dicho, y así lo dijo Fernando Zárate. Y eso lo podemos aplicar en este caso. La campaña de Xóchitl no prende porque la gente está muy politizada y ya no se deja engañar tan fácilmente, y Xóchitl se maneja con engaños y una falsa imagen. El huipil, amigos, se le está desgastando. Pero además no hace clic ni con los jóvenes, la clase media, ni con el sector popular, menos con el sector popular, porque el Partido Acción Nacional tiene muy poca presencia en ese sector, y el PRI pues tiene un grupo cautivo ya de años, y es el que está utilizando Xóchitl Gálvez
para hacerse de sus mítines, reuniones, en donde quiera que se presenta, pero realmente no está aprendiendo Xóchitl Gálvez y no prende. Así de sencillo, su campaña está apagada y con grandes conflictos internos. Ella piensa que Movimiento Ciudadano tiene problemas, también dentro de su coalición hay graves y severos problemas, porque los partidos no la apoyan, ya se vio, el Partido Acción Nacional no la quiere apoyar, tiene sus dudas, igual que Claudio X, y ahora con Max Cortázar, pues le quieren poner más lodo al proceso de la sucesión presidencial, montañas de lodo, montañas de excremento para que haya caos, líos y problemas. Así lo dicen la gente. Hay un refrán muy famoso y más que nada los abogados: ¿quieres que algo huela mal? Échale excremento, más excremento. Y así está Max Cortázar y Claudio X González. Pero amigos, ahora vamos con el cartón de Luis, que está muy ad hoc para este momento, para este programa, para esta temática de la sucesión presidencial. Y ahí lo vemos, amigos, que está en un dedo, el dedo que señala quién es y quién es candidato. De un lado está la escalera donde se sube peldaño a peldaño, pero ya del otro lado está lo que pasó este fin de semana y ayer concretamente. Samuel García se baja en forma súbita, en fast track, del proceso de la sucesión presidencial. Espero que hayan estado muy de su agrado en este programa, con esta temática que es muy importante y que además el abogado Francisco Burruaga nos hizo el favor de aclararnos con precisión jurídica qué es lo que pasó en Nuevo León. Y veamos el oportunismo que quería Xóchitl Gálvez de este proceso, que no le dio resultado. Así es que estemos muy pendientes de todo el proceso, del pulso de la sucesión presidencial en los futuros días, en las futuras semanas y en los futuros meses. Veamos qué es lo que sigue. Gracias por estar con nosotros. Y Carlita Pulido no pudo estar en este programa, tuvo un problema de salud, pero ya pronto estará. Esperemos que ya mañana esté aquí con nosotros de nueva cuenta. Muchas gracias, hasta luego, buenos días.